3 diapos, 4 diapos. Esperen que esta quedó. Ya no sabía que meter tanto texto. Es toda la norma, todo lo que dicen las normas. Las normas hablan de la planilla o requerimiento transfusional o solicitud de transfusión y otros. Entre otros, después podríamos poner estos. Estos son otros. No, este no es otro justamente. Otros podrían ser estos, que son otras solicitudes de estudio neonatal, de estudio obstétrico. Bueno, pero vamos a la planilla de transfusión. Al principio de la normativa dice que debe realizarse una evaluación clínica. Acá yo les bajé las planillas con un ejemplo junto con los pedacitos del texto de las normas con respecto a esto, ¿no? Vamos a dar un poco más de volumen. Sí. Bueno, ustedes van a ver acá que la planilla, bueno, dice la institución, en un principio, la institución, bueno, en este caso dice a qué departamento, o sea, dentro del organigrama de la institución, a qué pertenece, o sea, dentro del departamento de diagnóstico. Las instituciones están divididas en dirección, vicedirección, departamentos, servicios y áreas. Entonces, dentro del Posada sería el departamento de diagnóstico y tratamiento. Dentro de este departamento, el servicio de hemoterapia. Y está específicamente dentro del servicio de hemoterapia, hay sectores. En este caso es la sección de medicina transfusional. Hay varias secciones. Está el sector de donantes, el de fraccionamiento, el de inmunomatología y medicina transfusional, que sería el sector de transfusiones, ¿no? Se aclara que la solicitud debe ser llenada en forma clara y completa, con firme y sello del profesional. Vamos a ver más adelante que todo lo que está hecho sobre esta planilla está hecho en base a todas las normativas que tenemos, que acá fueron como 4 diapositivas que hablan solamente de esta planilla, que es finalmente a los fines transfusionales la planilla más importante. Lejos es la más importante porque acá vamos a ver ahora cómo se desarrolla todo la situación transfusional y cómo esta planilla nos tiene que dejar claro la cuestión de la trazabilidad. Dijimos que tenemos que colocar paciente, apellido y nombre, acá podría decir completos, porque nos encontramos habitualmente que ponen, no sé, José López, y José tiene encima, se llama Arturo Eugenio, y en realidad López es, no sé, Agüero López, y terminan, digamos, muchas veces recibiendo pedidos muy incompletos con respecto a apellido y nombre. El sexo, fecha de nacimiento, historia clínica, si lo tiene institución, la fecha de la prescripción, de la indicación, piso, cama para la ubicación, el servicio, si es ginecología, otorrinolaringología, cirugía general, el DNI, el peso del paciente, por esto de determinar la volemia, de saber que si le vamos a pasar a alguien de 20 kilos, 2 unidades de glóbulos rojos, lo vamos a hacer explotar porque es mucho volumen sanguíneo. Después viene el laboratorio. Recuerdan que las normativas le piden laboratorio actualizado. Y incluso valores, creo, vamos a ir viendo, dentro de las 12 horas. Hematocrito, hemoglobina, recuento de plaquetas y blancos. En caso que pidan plasma, recuerdan que la normativa les pedía que pongan Quick, KPTT, los valores, digamos, de los que serían valores de hemostasia, ¿no? De coagulación. Quick, KPTT, tiempo de trombina, RIN, fibrinógeno. Y lo que le pide, ¿no? La evaluación clínica pretransfusional, realizada habitualmente, consigna el número de evaluaciones directa e indirecta, totaliza, se considera evaluaciones clínicas pretransfusionales directas a las realizadas antes de cada transfusión por el médico hemoterapia, que ya dijimos que el médico hemoterapia habitualmente no va a transfundir, lo hacemos nosotros o le consultamos a la enfermera, frecuencia cardíaca, que ya sabemos que es el pulso, y tensión arterial, que ya sabemos que es la presión. Otros, por las dudas que haya algún otro
otro valor, pulso y presión arterial. ¿Y aquí son? Bueno, acá divide, ¿no? Las evaluaciones clínicas directas e indirectas. Y bueno, dice las directas realizadas antes de cada acto transfusional por medio del médico hemoterapia, y indirectas aquellas que se realizan con la evaluación de antecedentes, con la historia clínica, con la solicitud de transfusión, sin mediar evaluación clínica del receptor, solamente viendo los datos. Eso es muy típico de hacer cuando nos piden procedimientos de aféresis. Como es mucho más complejo y el paciente está en terapia o está en unidad coronaria o está en una zona aislada y tiene una patología de base, habitualmente el médico de hemoterapia, antes de conectar en un equipo de aféresis, que tiene un riesgo más grande, ahí sí hace una mirada a la historia clínica, ¿no? Y a las solicitudes. Entonces acá tenemos todas cuestiones antes de llegar al acto transfusional. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? Glóbulos rojos, cantidad, ¿no? Cantidad de unidades o mililitros. Ustedes van a ver que es muy típico que en los pacientes adultos se coloquen unidades, 2 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de plasma. En los pacientes pediátricos y neonatológicos, el neonatólogo saca el volumen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes que son mucho más pequeños, tienen mucho menos peso, y una unidad, ustedes saben que tiene un margen muy grande. Si es una unidad que viene sin conservantes o adherentes de 42 días, va a tener un peso que es de 280 a 350, y si viene con algún aditivo para conservarlo 42 días, podemos llegar a tener bolsas de 300 a 400 mililitros. O sea que la unidad en un adulto es un volumen más o menos de 100 mililitros, es un volumen, digamos, que no lo compromete fisiológicamente. Una diferencia de volumen importante en un pediátrico o un neonato puede llegar a matarlo. Lo sobrecargamos. Le damos más volumen del que puede resistir su corazón. Por lo tanto, habitualmente lo de unidad va a ser típico en paciente adulto, le van a pedir 1 o 2 bolsas. Cuando es un pediátrico le van a pedir 180 mililitros, 150 mililitros, 80 mililitros. Ahí van a tener que abrir la bolsa y sacar solamente una parte. En el plasma fresco pasa lo mismo y en las plaquetas pasan lo mismo. Habitualmente en adultos se piden por unidades, en pediátricos y neonatológicos se piden en volumen de mililitros. O sea que tenemos que tener en el banco una pesa o una balancita para poder determinar. Sabemos que un mililitro habitualmente es muy, muy, muy similar a 1 gramo. Entonces, por peso determinamos la bolsa. Las plaquetas, si son por aféresis, si son crioprecipitados o si son hemoderivados comerciales. Esto ya no lo produce el banco de sangre, pero muchas veces el banco de sangre cuenta con estos factores de coagulación comercial. Aparte hay otras indicaciones, que las normativas dicen como indicaciones especiales, que es parte de lo que vamos a ver en las futuras unidades, que es irradiación, está muy mala calidad esta hoja, glóbulos lavados, glóbulos o hematíes sin glóbulos blancos, o plaquetas desleucocitados sin blancos, o la unidad en partes, ¿no? Se quiere transfundir una unidad, pero la paciente tiene una sobrecarga cardíaca importante o tiene una función renal muy disminuida y se pide que se transfunda la bolsa en 2 partes. O es un paciente con una anemia hemolítica y está hemolizando y el riesgo de que si lo transfundimos con una bolsa muy incompatible la hemolice, entonces se prueba y se transfunden varias alícuotas. Y la... Profe, Sí, perdón que le interrumpa, yo tenía una duda con el trabajo anterior, sí, el TP integrador. sí. Eh, Hay cosas como que siento que están sueltas o no sé, o por ahí me está costando a mí o no sé si le pasa a alguno de mis compañeros, pero la pregunta 2 y la 3 es como que no sé, no la entiendo, es como que me cuesta. Sí. Terminamos esta hoja y vamos a eso. Así no me... Bueno, sí, sí.
Terminemos esta hojita por lo menos y vamos al cuestionario. Bueno, entonces acá tenemos irradiado, lavado, desleucocitado o alicuotada la unidad, pasarla en distintos tramos. Y en este caso pide justificación. En otras solicitudes no pide justificación. Pide justificación por dos cuestiones, que muchas veces hay mucha iatrogenia, o sea, hay mucha indicación mal hecha de irradiado, lavado, desleucocitado, ¿no? Que no corresponde a ese tipo de pacientes. Porque se supone que ya a esta altura ya el médico había colocado el diagnóstico. Entonces ese diagnóstico tiene que en cierta manera tener sustento o justificar que la bolsa sea irradiada, acá no se lee, pero dice irradiado. Aparte que estos procedimientos de las unidades cambian la conformación de la unidad. La bolsa irradiada tiene menos días de almacenamiento, los glóbulos lavados pueden contaminarse, los de leucocitados hay que utilizarlo en un tiempo muy perentorio de 24 horas porque hay que abrir el circuito muchas veces. O sea que el diagnóstico, la patología del paciente, tiene que ser un indicador para que si la indicación de irradiación, glóbulos lavados, desleucocitado, alicuotado, es correcta. Y acá le pide que el médico justifique por qué lo pide bajo estas condiciones, aparte de ser procedimientos caros. Son sumamente caros, irradiar sangre, desleucocitarla, sobre todo estos dos procedimientos son procedimientos caros, que incrementan muchísimo el tiempo incluso, porque para ir a irradiar muchas veces la transfusión se detiene 3, 4, 5 horas, ¿no? Y eso también después hay que ver este diagnóstico, si se justifica si es irradiado, con el tema de que el médico haya colocado con que la quiere en forma urgente. Entonces no da tiempo a veces a poder irradiarla, ya que habitualmente en los lugares públicos mandamos todos a irradiar al Garrahan, tiene que ir una ambulancia hasta el Garrahan, esperar que lo irradien y devolverla al banco, hacerle las pruebas de compatibilidad, desleucocitarla, que significa colocarla en un filtro. Es una unidad que procedimentalmente es muy difícil obtenerla en menos de 4, 5, 6 horas. Y acá tenemos estas indicaciones: irradiado, lavado, desleucocitado, alicuotado. Después el carácter, acuérdense que estaba determinado en la normativa el carácter, que significa en qué momento, ¿no? En cuanto a tiempo, hay que hacer la transfusión, día y hora, porque está programada, ¿no? El paciente va a venir el próximo lunes a las 10 de la mañana, entonces eso es programado. Dentro de las 24 horas son las no urgentes, o sea que el pedido llega y tenemos tiempo hasta hoy a las 24 horas de la noche, durante el día. Por lo general se toma que el no urgente es durante el día, en algún momento que se pueda o que se vaya por esa sala, por ese piso. El quirúrgico habitualmente es de reserva, se pide tanta reserva. El quirúrgico acá sería bueno que ponga día y fecha, porque capaz que mandan a la paciente hoy, pero se va a internar el martes. Se tiene que reservar 2 unidades que se colocó acá arriba, pero digamos en fecha futuro. Y la indicación más común, que es la indicación de urgente, que dice la norma que son dentro de las 3 horas. Esta es la indicación transfusional, digamos, más frecuente. El paciente que llega ahora con un laboratorio que tiene una hemoglobina, un hematocrito bajo, y pide el médico y va seguramente a optar por la indicación de dentro de las 3 horas o como urgente. Y tenemos la otra indicación, que es la de extrema urgencia, en donde hay que aclarar que el médico tenga que colocar acá, es un cuadradito, que no se vea, el tilde, en donde él se responsabiliza por la sensibilización o accidente que pueda corresponder, ya que la transfusión se solicita con carácter de extrema urgencia, que es la resolución 58 del 2005 del Ministerio, en donde el médico se hace responsable, y lo único que hacemos en este caso es paciente, agruparlo por ABO y RH, y no se le hacen las pruebas de compatibilidad. Se va y se lleva la bolsa ya. ABO y D, tanto al paciente, se reagrupa la bolsa y se transfunde. Paciente, eso está en la otra parte del receptor ABO y D, y se transfunde. Que el médico indague antes de mandar la transfusión si tiene transfusiones anteriores,
es importante. ¿Mm? Habitualmente, si el médico le consulta, puede ser que lo sepa. Si no, va a colocar en se ignora, ¿no? Porque no se acercó al paciente. Hizo la indicación mirando la carpeta de la historia clínica. Si es obstétrica, si tuvo chicos, ¿sí? Gestas, cuántas veces estuvo embarazada, cuántas veces tuvo partos y si tuvo situaciones abortivas. Y si el paciente es alérgico, ¿no? Alérgico al látex, alérgico a, no sé, si utilizamos yodo, ¿no? Para limpiar la zona de punción, no sé, si datos de alergia. Y acá, como dice la norma, tiene que ir la firma del médico, prescriptor y el sello. Después de esto, acá abajo, ya todo lo que viene acá es del servicio de homoterapia. Eso lo completamos nosotros. A partir de ahora se completa en el servicio de homoterapia. Entonces colocamos del receptor, cosa que quede en la misma ficha, los datos, ABO, RH, si tenemos el fenotipo, si tenemos hecho el antígeno QEL o cualquier cosa, la detección de anticuerpos irregulares y la PCD. Esto no lo pide la norma, ¿eh? Esto puede ser algo, recuerden que las normas son de mínima. Se puede, digamos, menos que lo que pide la norma no se puede colocar. Ahora si la solicitud tiene un montón de otros datos, bienvenido sea, pero no están dentro de las normas, ¿no? Dentro de las normas está tomar el pulso y la presión. Acá, en otros, digamos, la norma no establece que tenga que haber otra valoración o signo clínico. Y también la norma dice que hay que colocar el número de unidad que se compatibiliza y se transfunde, qué tipo de componente es, si es plasma fresco, glóbulos rojos, el ABO y el RH de esta unidad, la fecha y hora de la transfusión y el técnico que transfundió. Y un espacio por las dudas que quiera colocar algo. El paciente con mala red venosa, la transfusión es lenta, o si es una bolsa licuotada, va la primera parte y abajo coloca la segunda parte de la misma unidad. Y acá va la evaluación que pide como interconsulta. ¿Mm? Como interconsulta que está en la otra imagen. Y un dato importante es para que justamente este carácter de la transfusión se dispare dentro de las 24 horas o dentro de las 3 horas, es desde el momento, como dicen las normas, que llega el pedido al servicio. Entonces, la persona que recibe esta solicitud tiene que colocar la hora, la fecha y identificar quién lo recibió. ¿Mm? Para que la solicitud esté completa, identificar quién lo recibió, para que si hay alguna pérdida de trazabilidad o algún no cumplimiento con respecto al carácter, se sepa qué persona lo recibió y en algún punto, digamos, eh, saber por qué no se cumplió, digamos, el tiempo de la transfusión, el carácter, ¿no? El tiempo. Bueno, vimos más o menos una planilla y ahora vamos a ver todo lo que dice la normativa. Vamos primero a contestarle a esta compañera. A ver. A ver. ¿Estás ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Vos viste que yo te mandé un PowerPoint y estuvimos hablando de la trazabilidad. En la pregunta Sí. 2 sí vos me dijiste, ¿no? Sí, la 2, sí, un poquito de todas, tengo un poquito de dudas todas, pero sí. Todavía no leíste lo suficiente, porque si no vas a ver que están bastante bien. Estas dos, la 1 y 2, están en el PowerPoint que les mandé la semana pasada. Profe, Sí, yo con respecto a la 1, sé sí, cuáles son los registros que se usan, pero sí, ahí dice describir cada uno. sí. ¿Eso no lo describimos lo suficiente la clase pasada? Si no, lo volvemos a escribir. Ah, recuerden Eso que me tenemos tenía una todavía una duda. clase para repasar todos estos temas, ¿eh?
ver un poquito de cada una como para cerrar bien los conceptos de las preguntas, porque siento que, por lo menos a mí, no me quedaron muy claros y capaz confundo la pregunta una con la otra y mezclo temas. Entonces, como un repasito general. De estos temas, lo vamos a repasar la próxima clase, esa era la idea, para hoy darles este tema, que son las planillas de hemoterapia, pero recuerden, a ver que, esperen que tengo que encontrar la presentación de la semana pasada, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la presentación. Esto puede ser que sea. Ustedes tienen, de los que son, digamos, registros generales, el manual operativo, vamos a ponerlo, iluminarlo. Los POE. Estos son dos manuales operativos. Son todos registros. Estos son todos registros. Y a su vez, la normativa les menciona que debe haber, digamos, manuales y registros que incluyan procedimientos operativos de todo el servicio, no los específicos, un programa de garantía de calidad dentro del servicio, que tienen que utilizar las guías de uso adecuado de productos sanguíneos, que deben utilizar las guías ATFA en todo lo que sea transfusión, y que todos los registros tengan, digamos, en vigencia guías de hemovigilancia. Y van a ver que tienen manual de calidad, procedimientos, instrucciones, documentos y registros. Cuando vamos a documentos y registros, vamos a abrir otra vamos a abrir así. Cuando vamos a documentos son los que vamos a ver hoy, que son la planilla de como les dice ahí, de solicitud pretransfusional, prescripción pretransfusional o solicitud, utiliza esos dos términos, o prescripción pretransfusional. Después tenemos otros, recuerdan que dice otros, vamos a ver otros. Y ahí tenemos en los documentos en transfusiones, porque recuerdan que en donantes es heavy el tema. Tienen más todavía. Otros, bueno, que puede ser solicitud de grupo sanguíneo, solicitud del agrupamiento a los bebés recién nacidos, documentos, planillas. Otros, puede ser los estudios a las embarazadas, que hay que hacer el estudio de embarazo. Otros, depende de la complejidad de cada servicio, ¿no? En el Posadas hay para pedir estudio de trombolastografía, ¿no? Que es otro aparato que nos da la coagulación. Estos son, digamos, según la complejidad del servicio, y dentro de eso tenemos lo que pide la norma, que
es la ficha transfusional. Todo esto es lo que vamos a ver hoy, los documentos. Que es lo que estamos viendo en la otra presentación, ¿no? La ficha transfusional. Las que les especifica y les dice cómo deben ser y cómo deben hacerse y qué tienen que tener adentro, son dos. La planilla transfusional y la ficha. El resto, muchas veces, muchos servicios, son chicos, no tienen planillas de otras cosas. El médico prescribe el grupo sanguíneo, el grupo del bebé, el estudio embarazada o algún otro estudio directamente en un recetario. Manda al paciente con un recetario y dice estudio de embarazada, estudio de bebé, grupo y factor, no sé, por una cirugía futuro, por el registro, para sacar el registro, no sé. Pero no hay planillas. Las que sí pide la ley en forma, digamos, obligatoria y que tiene que tener y cumplir ciertos requisitos, como dijimos, son las de... Vamos a marcarlas bien. Son la planilla de pedido transfusional, solicitud transfusional, prescripción transfusional y la ficha transfusional. Estas son las que pide la ley. Las otras, bueno, pueden ser cualquier otra cosa que haga el servicio y que reciba pacientes, pero no hay una proforma, ¿no? No hay una planilla Profe, que tiene. Entonces la pregunta 1 iría esas dos planillas. Estas pueden ir cualquiera, pueden ir otras también. Por eso es que estamos viendo. Sí, pero en total, ¿cuántas? O sea, hablando básicamente, ¿cuántas serían en total? No hay un total. ¿O no hay? No, son tantas planillas como complejidad tenga el servicio. Y si en un examen tendría que decirle mínimamente los registros transfusionales, ¿a cuál sería el más ahora vamos a importante los para usted? registros. Estos son las planillas o formularios que vimos, Regina. Y tenemos que ver el tema, como decís, registro. Ahora en un ratito. Entonces, sí, disculpen. Entonces, tengo documentos y registros. Bueno, de documento y registro, digamos, están muy cercanos. Esperen que quiero ir a la presentación de recién. Esperen que la perdí. Acá. Sí. Bueno, entonces tenemos que los documentos que tenemos son los que vimos por ley, que son el pedido transfusional, o cualquier pedido, ¿no? El transfusional es o pedidos de otros, como lo dice la norma, otros puede caer cualquiera dentro, y la fecha, y la ficha. Profe, disculpe, estoy un poco perdida. ¿Qué es lo que está explicando ahora? ¿Lo que sería de la pregunta 1 del trabajo? ¿Vos sos la que me hiciste la pregunta? No. ¿Ay, quién era la que me ha hecho la pregunta? Yo, profe Agustina. Y esto que me preguntás es sobre la pregunta 1. Y yo lo llevo que sí, por eso yo le pregunté si la ficha y los demás registros, y usted me dijo que hay más registros. Ah, sí, hay un montón de registros.
O sea, profe, Estamos hablando de algunos. profe, yo había interpretado que los registros serían las solicitudes, que pueden ser varias, las guías y los Sí. manuales. ¿Hay algo más que abarque los registros? O sea, No, yo le estoy pidiendo los mínimos, yo le estoy dando los mínimos para que ustedes contesten. y Estoy cuando tenemos que simplemente describir aclarando. cada uno, estaría pidiendo algún ejemplo de esos mismos guías. Por ejemplo, Bien. poner, si me pide un ejemplo del registro de una solicitud de transfusión. O sea, Yo le estoy- ¿cómo la sí. describiría? Y como todo esto que estoy dando ahora, pero lo como que me contiene. entendieron, esto es una solicitud de estudio obstétrico, una solicitud neonatal, una solicitud de transfusión, y esto está en la parte que dice planillas de las normas. La parte de planilla 5 es de las normas, 10 años, cumplimiento de los servicios. Después les dice, en la página 27, por eso hoy les aclaraba todas estas cuestiones, específicamente Profe, dónde están las normas. Yo creo que Después, más esta o sería menos, otras, que no están en las normas. No dice que tiene que tener, ¿no? Ustedes recuerdan que acá dice otras. Este sería un ejemplo de otras, ¿no? Que podés tenerlo o no. Profe, No son creo que obligatorias. no nos estamos entendiendo, porque a lo que nosotros vamos es que usted en la pregunta 1 pone cuáles son los requisitos transfuncionales que debemos tener para la realización de la práctica transfuncional. Ya sabemos Sí. cuáles son, que nos los dijo en la clase pasada. Pero Sí. después dice describa qué es cada uno. Ahí Claro. es lo que no estaríamos sabiendo. Y es qué lo que estamos contiene haciendo cada hoy. uno. Porque al margen de la que yo le digo que lo describan, yo hoy les traje cómo están descritos en las normas. ¿Qué serían las planillas? ¿Qué serían las planillas esas que están mostrando ahora en pantalla y la Las solicitud? solicitudes. Eso sería. Claro, esto es un registro, donde vos registrás tu actividad de trabajo, pero hoy la mayoría, y eso ya se los dije porque lo vimos en la presentación del jueves pasado o la anterior, la mayoría de registros, ¿sí? Las planillas son estas, pero la mayoría de registros quedan en la computadora, porque el registro es que quede registrado, que quede constancia, ¿no?, de lo que ustedes realizaron. Eso queda dentro de los sistemas informáticos. profe, una consulta. O sea que en la pregunta 1, por ejemplo, uno de los registros transfuncionales que siempre vamos a Sí. tener es el de transfusiones, el libro de transfusiones. ¿Eso cuenta como registro? Claro, el libro de transfusiones, la planilla transfusional. A ustedes, lo que pasa es que si van a las normas, se les hace fácil, porque ahí les dice todo lo que les pregunté está todo en las normas. Miren. Ah, pero entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Sería poner... Bueno, ahí que la página, el día. No sé, porque vieron cómo les estoy presentando acá esto, para que justamente se den cuenta que... A ver, ¿dónde está? Que esto está en la parte de planillas. Hay una parte que es específicamente planillas. No sé, pero el 5 es el pedido transfusional. Y el 6, en planillas, es la ficha del receptor. En las normas igual, en el glosario, dice todo dónde está cada cosa. Sí, por eso, sí, en el índice de adelante. Claro, ahí o adelante en dice todo. Sí, en el sumario está todo. Sí. Ahí están todos los registros, está todo. Está todo. Yo les sumé palabras sueltas adentro. La prescripción, ¿vieron? Miren, incluso más. En el caso de la solicitud, es tan importante la solicitud que tiene todas estas implicancias. Evaluación clínica pretransfusional dentro de la planilla EMO 5, que es requerimiento y solicitud de transfusión. Después sigue en la página 27, que explica más generalidades, datos filiatorios, diagnóstico, cómo tiene que estar expresado dentro de esta planilla. Cuando seguimos, vemos que también sigue diciendo, en el mismo punto de la página 27, o ya capaz que estamos en la 28, componente solicitado, carácter, antecedente, consulta, evaluación, recepción de la solicitud, notificación, opinión, tipificación del receptor, todo dentro de la planilla. Y después, las normas vuelven en la página 49 con la prescripción transfusional, en donde vuelven a decir que este formulario debe constar fecha, día, hora, vuelve a repetir todo esto que estuvimos marcando, ¿no? O sea que lejos para nuestro trabajo
en lo que sería la materia de transfusiones, esta es la solicitud madre de todas. Y la otra que pide es la ficha del receptor. Y en la ficha del receptor dice que va a durar 10 años, que es de cumplimiento obligatorio en los servicios de transfusiones, y para la ficha de receptor tiene mucho menos, en la página 28, el instructivo es mucho más corto que lo que era en la solicitud de transfusión, ¿no? Y estas son nuestras dos planillas madre. ¿Cómo quedan registrados todos estos actos? Bueno, quedan registrados en el sistema de computación habitualmente o quedan registrados en la parte inferior de la planilla. O sea, acá lo importante son las solicitudes y planillas. Y hay otro tema que trata en otro lado, que realmente habría que buscarlo, no me acuerdo dónde está las normas, creo que está en la misma parte de acá, que habla de el consentimiento del paciente. Y acá hay un ejemplo de consentimiento del paciente. Del consentimiento que tiene que dar el paciente o cualquier persona que esté lúcida y que esté a cargo del paciente. Este es otro dato importante. Este lo tiene que llevar a cabo el médico que solicita la transfusión, pero como muchas veces sabemos que el médico no lo hace, nosotros desde hemoterapia, digamos, lo tenemos preparado también, el consentimiento. Esas serían las 3 planillas más importantes. Cuando hablo de planillas, son esas 3. Después, vamos acá a la presentación anterior, porque capaz que los confundió, porque en realidad yo les di muchísimo material que están en las normas. Las normas le está hablando igualmente en este organigrama que ven acá, que tiene que haber manuales de calidad y procedimientos documentados e instrucciones. Lo que les estoy preguntando va sobre todo en la parte final, registros y documentos, que es lo que nosotros utilizamos, porque todos estos elementos que están arriba muchas veces son de decisión de la jefatura de servicio, de la dirección de la institución. Pero bueno, es bueno saber que las normas hacen alusión todo el tiempo al trabajar a partir de manuales operativos, procedimientos operativos estándar, manuales operativos de servicio, no solamente los específicos de cada técnica, programas de garantía de calidad, uso adecuado de protocolos sanguíneos, comité hospitalario, guías para la ejecución de aferes, guías de hemovigilancia, porque esos son todos términos que vienen después. Eso, digamos, como pregunta 1. Ensañarse un poquitito en lo que es la clase de hoy, que es los documentos básicos que están. En la 2, ustedes van a encontrar que tienen todo el tema de la trazabilidad. Y acá una definición de trazabilidad dentro de lo que sería el marco de los departamentos de medicina transfusional o servicios de banco de sangre, ¿no? Que es hacer el seguimiento ya sea del paciente, de las muestras, con fines transfusionales o incluso, acá la definición es muy amplia, incluye también todo lo que es la trazabilidad desde el mismo momento que el donante se acerca a la ventanilla y dice quiero donar. Y tiene tal número de documento, corresponden a tales hemocomponentes, a tales serología, digamos, la trazabilidad como un todo, en donde nos permite, digamos, tener seguridad de que estamos transfundiendo un elemento que corresponde a fulano de tal. Esto de la identidad biológica que se acerque a la identidad filiar. Esas serían las 2 primeras preguntas. Después, la pregunta 3. Viendo las normas de medicina transfuncional, ¿qué es la prescripción? Ahí ya directamente me ensaño con la prescripción, que es parte de lo de hoy. La pregunta 1 y 3, digamos, acá es cuáles son, y acá específicamente la prescripción y qué elementos debe contener, que es, digamos, lo que estamos viendo en la planilla y lo que estamos viendo en todo lo que dice, porque ven que hay mucho material en las normas con respecto a esto de la solicitud de transfusión. Después, esto sería el punto T1 de la página 49, el punto T2 de la página 50-51, que es específicamente qué tenemos que realizarle al receptor, que va a ser parte de la última clase más el repaso, y hablamos específicamente de los POE, que es algo que todavía no lo vimos, pero que se los mostré en una hoja, que es el manual de procedimientos detallados. Vamos a ver un POE. A ver, POE.
Vamos a ver un POE. Vamos a ver un POE. Un POE es la hoja que explica cada uno de los procedimientos en forma detallada. Habíamos visto un manual de POE de Perú que lo baja directamente el ministerio, en donde decía, agarre la platina, colóquelo sobre la mesada, coloque una gota de anti-A, fíjese que el anti-A sea de color azul, que tenga la fecha de vencimiento en fecha, bueno, después coloque una gota de sangre, revuelva, o sea, el POE es el procedimiento contado desde la nada, es como que la receta de cocina que les dice hasta a qué mercado tienen que ir, cuánto sale la lechuga, cuánta tienen que cortar, de qué manera, o sea, los POE cuanto más detallados estén, mejor. El principio, el procedimiento para unidad de transfusión intraútero, y inmediatamente coloca que eso se va ahora en más a llamar TIU, el personal que está afectado, el procedimiento, seleccionar el grupo ABO, 0, antígenos negativos para el cual la sangre deberá ser fresca, no más de 72 horas, compatibles con el suero materno, irradiada dentro de las 12 horas previas al procedimiento. O sea, el POE es el procedimiento secuenciado en forma constante. Ustedes vieron que para hacer este procedimiento tenemos que tener un método. Vieron la parte de atrás del manual técnico, que es toda la parte de atrás, o sea, es una tercera parte del libro que habla de métodos. Bueno, a partir de cada método obtenemos un POE, porque el manual técnico les puede decir, el agrupamiento ABO se hace con glóbulos rojos lavados, al 3% y todo, pero no les da los detalles específicos de su lugar de trabajo. En nuestro lugar de trabajo se hace con tubos de hemólisis, se hace sobre gradilla, se hace sobre centrífuga de tubo. Bueno, ustedes es el mismo, la metodología llevada al procedimiento en el lugar donde lo van a hacer. Y muchos POE tienen referencias bibliográficas o incluso de dónde se sacó. Entonces, ahí, medir el hematocrito al valor final del recuento, alicuotarlo, cantidad transfundida será solicitada por el médico a cargo del procedimiento. Bueno, esto es un ejemplo de POE que en realidad está bastante incompleto porque era un POE que se estaba armando. El POE debe decir la fecha y debe ser revisado y secuenciado cada 2 años, que eso dice las normas también. Cada 2 años se tiene que revisar. Y cada hoja de un POE es solamente un procedimiento. Agrupamiento, prueba directa, ABO en platina. Agrupamiento, prueba directa, ABO en tubo es otro POE. Agrupamiento, prueba inversa en platina es otro POE. Agrupamiento, prueba inversa en tubo es otro POE. Cada procedimiento operativo estándar es descrito en cada hoja. Que esa sería la última pregunta, ¿no? Última pregunta de la presentación. ¿Sí? Más o menos hicimos un repaso. ¿Más o menos quedó? Bueno, fíjense que acá en esta presentación ya tenemos bueno. Perfecto. Entonces, con registro transfusional entra para quién se le hace, debe ser un registro que se le coloca, por ahí va en otro, de dónde se obtuvo. Eso es trazabilidad. Sí. ¿Y eso entra dentro del registro transfusional? No. La trazabilidad es un concepto anterior. Es la segunda pregunta. Es un concepto que tiene que ver con el hecho de que todos los registros que vos hagas tienen que garantizar la trazabilidad. ¿Sí? Si yo hago este protocolo, por ejemplo, y no le coloco, vamos a recortarlo, a ver. Pues el problema es que no entendemos porque la pregunta pide que cuáles son los registros transfusionales y como en las normas está un poco desordenado, una cosa dice en una página y otra en otra, sí. se nos complica. Entonces, ese es el problema.
Claro, El desorden que hay en las normas no hace que podamos entender bien, no es que hay algo detallado. Muchas páginas en muchos lados y un sí, poco complicado. sí, sí, las normas son así. Yo ahora les unifiqué en este PowerPoint bastante, pero vuelve a tratar un mismo tema a veces 3 veces, sobre todo los de los registros. Pero digamos que hay una norma mayor. Antes de pasar a hacer registro, es igual que decir, no, yo voy a cocinar hoy un lomo de champiñón en microondas, ¿sí? Pero antes tenés que saber cómo funciona el microondas, cuál es el principio, porque el champiñón te puede llegar a quedar todo achamucado. Entonces, trazabilidad es un concepto anterior a cualquier planilla o a cualquier registro. Trazabilidad es un concepto que tiene que estar presente en cada una de las planillas y realizaciones. Por eso es que una cosa es tener este pedido así, ¿no? Que termine acá. Que termine acá, en donde está un pedido, pero no lo vincula a ninguna unidad. En donde el día que yo veo que al paciente tal se lo transfundió, no tengo forma de poder saber si qué bolsa era la que transfundí. Y otra cosa es pensar esta planilla a partir de que esta planilla tenga trazabilidad y en ese caso, ¿no? Le voy a agregar todos estos datos. ¿Por qué? Porque con estos datos yo me aseguro que sé que el paciente tal se transfundió el día, fecha y hora con la unidad tal. Y acá estoy, digamos, en cierta manera generando trazabilidad. No sé si me entienden. O sea que las planillas tengan que tener tanta información y datos que me permitan después volver al recorrido de esa bolsa y ese paciente. Por ejemplo, ese sería un concepto, por eso un concepto de cada planilla tiene que tener un montón de datos que se asocien. Vamos a ver las otras. Este concepto de planilla está pensado a partir de la trazabilidad. Yo lo que quiero es hacer un estudio al recién nacido, por ejemplo, estudio neonatal, pero pido los datos de la madre. ¿Para qué quiero los datos de la madre? Y porque si ese día tuve 2 González y me llegan 2 muestras de bebé González, es porque tengo que tener 2 mamás González, y ahí se me arma un quilombo de aquellos. Yo tengo que tener el dato de la madre para saber que esa muestra que me llega del bebé González corresponde a González tanto, con DNI tanto, y estoy tratando de acá, en esta planilla, de mantener el concepto de trazabilidad. No sé si entienden, trazabilidad es un concepto que se tiene que volcar en la realización de cada planilla como algo importante para, digamos, no equivocarnos, poder seguir el seguimiento. Y otra cosa es la planilla en sí mismo. La planilla en sí mismo tiene que tener todo el tiempo, digamos, un reaseguro de que me va a permitir, con los datos que tengo en esa planilla, volver a construir si hubo un error, si hubo alguna cosa que se salió, digamos, de lo normal, algún incidente, con la planilla poder, digamos, tener la mayor cantidad de datos que me permita. Si de repente me viene una planilla de este tipo que dice dato de la mamá Figueroa, dato del bebé Pereira, entonces ya digo, bueno, no, entonces este bebé no corresponde a esta mamá. Antes de la realización tengo que desarmar y volver a componer la trazabilidad de esta situación, porque tengo que llamar al servicio que me lo mandó, tengo que conectarme al sistema para ver los datos de la mamá, por qué el bebé tiene otro apellido, porque, ¿entienden? O sea, las planillas tienen que ayudar al objetivo amplio, filosófico, más grande, que es el logro de la trazabilidad. Bueno, vuelve a tocar el tema de la solicitud de transfusiones en la página 27 y habla de generalidades. Cumple con el objetivo de documentar datos filiatorios del paciente, diagnósticos, signos clínicos, estos son los amplios, tipo de componente solicitado, carácter de la transfusión, antecedente, propósito de la indicación transfusional. El cumplimiento es obligatorio en los servicios de transfusiones, deben ser archivadas las órdenes 10 años y exhibidas en caso de inspecciones del servicio. Que les dije, todas las inspecciones lo que van a buscar es trazabilidad.
Este pedido debe ser llenado en forma clara, completa, firma y sello del médico, que eso lo decía en un costadito del pedido, ¿recuerdan? Que acá quedó medio cortado el pedido. Pero en un costadito decía que debe ser llenado en forma completa, con firma clara. Datos filiatorios del paciente, consignar apellido, nombre, bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo, el lugar donde está ubicado el paciente, historia clínica, sala, cama, diagnóstico que justifique la solicitud, diagnóstico de base, de internación, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico. Después sigue componente solicitado, carácter de transfusión, antecedentes transfusionales, consulta, si el médico prescriptor debe señalar con una cruz, cuando además de la solicitud de componente requiere interconsulta al médico de hemoterapia, ¿sí? Que eso habitualmente no sucede. Bueno, evaluación directa pretransfusional por el médico hemoterapia, entonces acá es ya en la parte que le corresponde al servicio. El servicio acá dentro del pedido, vemos que a partir de cierto momento es intraservicio. Esto es lo que hay que hacer, que el propio pedido o solicitud tenga una parte que lo complete el servicio. Opinión, caso que el médico quiera colocar algo, ¿no? Por eso es que tiene un espacio en blanco. Vamos a ir otra vez para el adelante. Van a ver que acá hay un espacio en blanco, servicio, hemoterapia, evaluación. Si hay algo para decir, ahí está el espacio de evaluación, que es la opinión, y tiene que tener un espacio para la tipificación del receptor, que es lo que está en la parte también de abajo, que les dice ABO, RH, fenotipo, anticuerpos, PCD y las pruebas de compatibilidad. Como si fuera poco esto, después vuelve con lo mismo en la página 49, como dijimos, en toda transfusión de componente debe ser prescrita por un médico. La solicitud debe tener carácter de interconsulta y debe constar, ¿no? Deben ser efectuadas en formularios confeccionados para tal fin, un formulario específico con esa solicitud, cosa que dijimos que cuando dice otros, puede no haber un documento o una planilla específica. Bueno, otra de fecha, hora del pedido, recuento de plaquetas. Bueno, acá hay datos más con respecto al hematocrito, hemoglobino, recuento de plaquetas, la nación, dónde se va a realizar la transfusión, la solicitud de creo precipitado concentrado debe contener datos de laboratorio de no más de 12 horas, o sea que hay algunas cositas sueltas que no estaban arriba ni abajo, que se van agregando a partir de que ustedes van desarmando estas normativas, que es indudable que tienen este ítem de registros muy confuso. En eso coincido con ustedes. Lo que pasa es que está hablando muchas veces de registros todos manuales. Hoy por hoy, como nos manejamos por computadora, se hace más fácil un sistema informatizado. Pero si es todo manual y tenemos que guiarnos en las normas, sí, están en todos lados, tienen que hacer un trabajo de comprensión de las normas importante. Bueno, acá también indica otra cosa, que una solicitud incompleta, inadecuada, ilegible, el servicio de terapia puede no aceptarla, verter la opinión del médico a cargo en la parte de observaciones, carácter programado, urgente, les dice otra vez todas las posibilidades de carácter con respecto al tiempo donde transfundir, y bueno, después va a otras cuestiones. Acá hay otro registro que es el libro de transfusiones, si ustedes trabajan en forma manual, ¿vieron? Que es un libro que tienen que colocar todo lo que está en la planilla en el libro, ¿no? Fecha, día, hora, paciente, unidad que se transfunde, lugar donde se transfunde, firma y sello del técnico que lo hace. Si no, se hace en la mayoría de lugares, se hace ya por informatizado. Y después aclara un par de cosas que no estaban en los otros lados, que el rótulo de la unidad transfundida debe estar en condiciones de indicar claramente que las pruebas de compatibilidad han sido completadas por hemoterapia. Cada servicio transfusional de hemoterapia debe impulsar la creación de comité, bueno, da otros consejos.
que tiene el propósito de analizar y establecer criterios transfusionales. El servicio de hemoterapia debe basar todo esto que hace, ¿sí?, en manuales de procedimiento de servicio, ¿sí?, que es otra cosa que pide la normativa. Vieron que está teñida de indicaciones de libros, registros, planillas. Pero bueno, algunas, como para ver más importante, vemos que le ha dado mucho espacio a la solicitud transfusional y la ficha. Esta es la ficha de transfusión, que es la otra solicitud que sí o sí tiene que estar siempre en forma escrita, que no hay forma de que, por más que tengan un sistema, digamos, de computación, un sistema de gestión de bancos de sangre, que tengan todo llevado a lo digital, estas dos tienen que ser siempre de papel. La solicitud que acabamos de ver en todas estas páginas y la ficha tiene que ser de papel. Son las dos que pide que sean de papel. El libro de transfusiones, ese por lo general es el sistema informatizado que carga todos los datos del operador. Y esta tiene que ser así. Los servicios de transfusión hospitalaria deben confeccionar e incorporar los datos filiatorios inmunomatológicos del paciente transfundido y los resultados del monitoreo a la ficha del receptor. Entonces la ficha tiene que tener nombre y apellido, que en este caso, en esta ficha, va acá, ¿no? Esta es una ficha muy básica. La historia clínica del paciente, esto es el número interno del servicio, porque a su vez muchos servicios le colocan un número interno a cada paciente. El paciente 1 es Gómez, el paciente 2, que sirve para ubicarlo en caso de que se necesite transfundir. Fecha de nacimiento, DNI, tiene los datos básicos. Tiene que mantenerse también 10 años. El ABO, el fenotipo, el KEL, el diagnóstico, observaciones, y acá se coloca cada una de las intervenciones del servicio de hemoterapia. Vamos a ver qué es lo que dice. Y acá están las indicaciones de la ficha. La ficha debe, instructivo para la ficha, que esto está en la página 28. Generalidad de la ficha. La ficha de receptor recomendada cumple con el objetivo de documentar los datos filiatorios. Esta ficha tiene que coincidir con lo que dice la solicitud de prescripción médica con respecto a las bolsas y unidades. Cuanto más documentos tengamos en el banco de sangre, más errores va a haber. Por eso es que, en cierta manera, lo mejor es tener lo básico, esencial, y si tiene un sistema de gestión de banco de sangre por computadora, mejor, porque cada vez que transcribimos números de bolsa al pedido transfusional, a la ficha, a lo que fuere, siempre tenemos más transcribimos un dato, más riesgo de que ese dato se cambie, ¿no? Sobre todo que las bolsas de sangre tienen números muy largos, para mi gusto tienen números muy largos, algunos tienen 6, 7, 8 números. Entonces, transcribir esos 8 números en varios registros, en varias planillas, terminan siendo una fuente de error muy grande que, digamos, corta la idea esta de la trazabilidad. Documentar los datos filiatorios del receptor, diagnóstico clínico. Razón de la transfusión, antecedentes transfusionales y sensibilización. Diagnóstico inmunomatológico receptor en su anverso. En el reverso, un cuadro, diseñado con el propósito de documentar todas las transfusiones del receptor a modo de historia clínica transfusional. Esto es lo más importante de la ficha, que sea un documento a modo de historia clínica transfusional. Cada vez que sacamos la ficha, vemos todas las transfusiones que se hizo a ese paciente. No reemplaza ni excluye al libro de transfusiones de pacientes o a receptores si tiene un segundo libro. Ya que libro de receptores, diferenciamos, vieron que acá se les complica más todavía. Porque una cosa es el libro de pacientes y otra cosa es el de receptores. O en algunos lugares tienen ambos libros juntos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son receptores, pero no se los transfunde. Viene un pedido de 2 unidades de sangre a Juanita Pérez porque va a cirugía de cadera, pero finalmente no se transfunde, por lo tanto queda en el libro de receptor. No es una paciente que se transfundió. Se hizo los estudios como si se fuera a transfundir, pero no se transfundió. Y en el libro de receptores podemos colocar un montón de estudios que corresponden al área transfusional
embarazadas, bebés, que no son pacientes para transfundir, pero sí son receptores del área de transfusión. Muchos lugares, que es lo que me parece lo más brillante, unifican los dos libros en uno solo. Y ya que la ficha no reemplaza a estos libros, la ficha del receptor facilita el seguimiento clínico del receptor. ¿Sí? Porque lo primero que hacemos cuando nos llega un pedido, Juan Pérez, vamos y buscamos la ficha de Juan Pérez. Y ahí en esa ficha tenemos que tener los datos más importantes, ¿no? Que es antecedentes transfusionales, si tiene algún anticuerpo, ¿no? El diagnóstico inmunohematológico del receptor, que sería el grupo ABO, RH, las pruebas de CUM directa, indirecta, y debe utilizarse un renglón para consignar los datos de cada unidad transfundida. Esta ficha que yo les muestro acá, esta está incompleta con respecto a eso. Porque para que esté completa, acá tendría que estar con renglones. Porque ahí le dice la normativa, es un renglón por cada paciente. Un renglón por cada unidad transfundida, ¿no? Tendría que estar de esa manera. No, vamos a la otra. Y ya estamos llegando al final. Debe utilizarse un renglón para consignar los datos de cada unidad transfundida. Todo error debe ser salvado con la aclaración y firma de quien realiza la corrección. O sea que si ponen mal un número, tienen que hacer un asterisco, ¿sí? Colocar bien el número y volverlo a firmar y sellar. Debe ser completado con letra clara. Si los casilleros resultan pequeños, porque es verdad, las fichas son pequeñas, hay que poner todos los datos muy amontonados. Deberá confeccionar códigos, ¿no? GR, glóbulos rojos, PL, plasma, PQ, plaquetas. Es muy difícil. La firma del técnico muchas veces también viene en código, ¿no? Se colocan las siglas iniciales del técnico, del nombre y apellido. Documentar estos datos es obligatorio y la forma presentada es una recomendación para los servicios de transfusión. Deberán ser archivadas durante 10 años y exhibidas durante la inspección de los servicios. Acá tienen dos de los documentos bases del trabajo transfusional. El pedido transfusional o la solicitud o prescripción y la ficha que sirve como historia clínica transfusional. Fue denso esto, ¿no? No me digan que no. Uno se supone que se metió en salud para no seguir ningún trabajo administrativo, pero bueno, nos alcanza igual, nos llega a lo administrativo. No llega. Y hay gente que le gusta esto. Sí, hay gente que le gusta todo esto administrativo, pero bueno, no es mi caso. Lo padezco, tener que hacer una cosa y escribirlo en 5 lados, ¿no? Es terrible. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Vemos de hacer un cierre total el próximo martes, porque creo que queda un martes solo, ¿no? O 2. Creo que queda uno. Uno solo. Bueno, tráiganse dudas, preguntas, todo lo que pueda hacer y lo hacemos, digamos, lo más movido posible. Y nada, me faltaba el tema de POE quizás, pero bueno, algo vimos hoy, por suerte, porque como es, claro, a ustedes ya se les llega la fecha de presentar el trabajo y le faltan datos, sí, faltan datos. Hay datos que da por muy mucho las normas y otros que los menciona, pero claro, menciona kilos de libros, registros, muy muchos, sí. Bueno, nos vemos el jueves. Cualquier cosita preguntan por el tablón, más la comunicación por el tablón, entonces llena de mail, y no sé cuál es el importante o no, la casilla de mail, pero por el tablón, así parte lo compartimos. Lo compartimos. Bueno, entonces la única persona que faltó, no, es Jenfer y Rico hoy. Jenfer y Rico están, no. Bueno,